Pues bienvenidos a nuestro programa Sin Camino a Hollywood. Hoy vamos a hablar de un director mexicano que es bastante controversial, popular, odiado, amado, para muchos influencia, para otros pues ahora sí que no solo molesto, sino pues un dolor de huevos. Y pues vamos a hablar de Arturo Ripstein. Arturo Ripstein, una de sus primeras películas, que se volvió como famosa, fue Tiempo de Morir, en 1965. Y después como que tiene como algunos puntos ahí interesantes en su carrera. También hace documentales, hizo un documental de la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro. También después la famosa El Castillo de la Pureza, con un guión de José Emilio Pacheco. Y pues Ripstein, a mi parecer, sí es como alguien que vale la pena ver. Ha sido muy valorado en España y pues realmente parece ser que ahí fue donde realmente se le dio como cabida en los festivales, mientras aquí en la industria mexicana pues se le trató como un poco mal. Siempre es algo que cuenta él, yo no estoy diciendo nada nuevo. Pero pues la primera experiencia buena que tuve con Ripstein, yo sí creo que para mí es una de las grandes pelis de él. Fue Principio y Fin, en 1993, que fue una película que está basada en una novela que se llama Principio y Fin, y que fue producida por su hermano Alfredo Ripstein, ¿no? No, su padre. Sí, Alfredo compró los derechos de la novela, ¿no? Sí, en esa época en la que pues no era común, ni había internet, ni los negocios, su papá, de hecho, pues por eso hizo o debutó tan joven. Si nació en el 43 y debutó en el 65, tenía 22 años, ¿no? Y aparte el guión lo escribió el Gabo, ¿no? O sea, no es cualquier película ni cualquier cosa. ¿Cuál es su debut? De Tiempo de Morir, ¿no? ¿no? Tiempo de Morir, sí. Ajá. Y porque pues su papá era un productor de cine de toda la vida. Y bueno, justamente en los años 80 o principios de los 90, a don Alfredo Ripstein, todo un gentleman de la historia del cine, pues se fue a Egipto, le compró así directamente a Najib Nahuf los derechos de Principio y Fin y del Callejón de los Milagros. Que bueno, vemos el Callejón de los Milagros y parece súper mexicana, pero no, es una historia egipcia, pero esa se la dio a don Alfredo, se la dio a dirigir al maestro Jorge Fons. Y pues también esto que dices de Principio y Fin fue de las películas que le abrieron pues esta época pues exitosa en los 90, donde pues ganó la Concha de Oro en San Sebastián en el 93 con Principio y Fin, compartiendo con otra película. En el 2000 ganó también la Concha de Oro por La Perdición de los Hombres, que es esta película de cine digital que la filmó en 33 planos y que a mí me parece pues nada interesante, pero en ese momento causó. Pero también en San Sebastián, en el 2011, hizo el berrinche épico, ¿no? De que dijo, todo el jurado son unos subnormales, así un pataleo y un berrinche impresionante, ¿no? Porque y bueno, la presidenta del jurado en ese momento era esta Frances McDormand, y pues eso, después ya pidió perdón y todo, pero pidió perdón y no pidió perdón, ¿no? No, y también algo curioso es que fue asistente de dirección de Buñuel, ¿no? Eso dicen, ¿no? Es una de las cosas como interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita Paquito acaba de hablar mucho de lo que acaba de Ripstein. ¿Cuál fue la primera película que a ti te gustó de él? Pues yo creo que vi El Castillo de la Pureza, pero nunca me pareció tan importante o tan impresionante, como que no sé, nunca conecté con ella. Pero creo que la que más me gusta es Cadena Perpetua, que esa la conocí cuando estudiaba en la universidad y llevaba cine mexicano, y cuando vi Cadena Perpetua, pues me parece así un peliculón, pues me parece como que llega a una cúspide justo a finales de los 70 Ripstein, y después pues tiene ahí como unos baches horribles, y de repente pues ya después viene Principio y Fin, y Profundo Carmesí me gusta mucho, pero pues de ti, Juan Sebastián, ¿cómo lo conociste?
Le va a encantar. No, vi Profundo Carmesí en Colombia, sí. Sí me gustó mucho, sí. Muy buena, ¿no? Me parece... Es que, bueno... Que es un remake de Honeymoon Killers, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Sí, pues es Una película de serie B bastante sí, pues extraña. es como una historia pues era, digamos, eso era bastante clásico, ¿no? Las historias de las parejas, de asesinos y de criminal, ¿no? Como el road movie criminal de los... y bueno, a mí lo que más me gusta es como... Sí, creo que, bueno, como tiene una filmografía larga, obviamente, pues siempre pasa eso, ¿no? Bueno, lo decíamos con Spielberg también, y eso, cuando un director tiene una filmografía muy larga, pues es normal que luego hay muchos baches, ¿no? O sea, pero pues también, pues tiene más chance también de atinarle, ¿no? Igual por otro lado, ¿no? Entonces creo que sí tiene como varios aciertos. A mí lo que más me gusta en realidad, me llama mucho la atención el tema, este tema como que es muy frecuente como de la violencia, como esta violencia como muy rencorosa, como de estos personajes que son como muy atravesados por el odio, como un odio irracional, como desde el poder, ¿no? Como un poder pues que puede venir de muchas partes diferentes, pero son como personajes llenos de odio, como un resentimiento social así como muy fuerte, que sí, digamos, y hay una cosa también como muy, obviamente muy melodramático mucho, pero también muy trágico, ¿no? O sea, es... Como muy cercano a los dos, ¿no? Entre el melodrama y la... Sí, como desenlaces muy trágicos, la búsqueda pero de la tragedia. O como desarrollos muy melodramáticos, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, a mí el Castillo de la Pureza sí me gusta. También, pues digamos, no es mi favorito como de esa generación. Sí prefiero a Casals y a Fons, y también a Jaime Humberto de Morcillo también. Sí, que hicieron infinitamente menos películas que él. Sí, pero de todas maneras sí creo que es un personaje importante, Ripstein. Se me hace, bueno, creo que es clave esta Pasalicia García Diego, ¿no? La guionista, porque la esposa, ¿no? Que es la esposa. Porque creo que las películas sí son, sí es un cine como muy sustentado como en eso, en la construcción de personajes, en las historias. A mí el tema me interesa mucho, o sea, este tema del odio, de esta violencia como desde el poder, así como muy brutal, ¿no? Al principio del film me gusta mucho también, ¿no? O sea, como esta cosa... Y bueno, yo creo que era muy común de todos un poco como estos escenarios como muy arrabaleros, como muy este mundo como muy oscuro, que tú sabes que existe porque, digamos, en el cine de oro, por ejemplo, Gabaldón sí lo tocaba en como las cantinas, las pensiones, ¿no? Y está bien que él haya seguido como en ese mundo, pero hay mucho esos temas como la venganza, como por ejemplo Cadena Perpetua es mucho como es una condena, pues tal cual, ¿no? Como alguien que no se puede escapar de su pasado, y esas cosas me gustan, ¿no? Ahora, no creo que sea, hablando específicamente como del cine desde el punto de vista del lenguaje, no creo que sea el mejor cineasta en términos técnicos, o sea, no solo técnicos sino expresivos, como siempre son como planos muy fijos o largos, pero como muy básicos, ¿no? Como una... Sí, tiene muy buena, por ejemplo, como... Siento que tiene como muy buen diseño de producción, muy bueno, pero normalmente no es que sea un cineasta de estos como, por ejemplo, Fons, creo que es mucho más arriesgado de hacer cosas, de probar, todo eso. Pero los temas son... A mí me interesan las historias, sí me inquietan, o sea, sí me llaman la atención eso. Y justamente como son películas muy narrativas y todo eso, creo que sí es muy importante el papel de Pasalicia García Diego. Y me parece que sí, pues hay puntos que definitivamente sí quedaron como en la historia del cine mexicano, ¿no? Algunas Lugar sin límites, pero bueno, no sé, creo que por ahora diría eso, ¿no? Bueno, yo
En principio creo que lo que me pasa es que cuando veo una película de Ripstein como que extraño el buen momento del cine de los años 90, del cine mexicano, como ese pequeño puentecito que tuvimos en donde se estrenaron como grandes piezas y se abrió como una pequeña posibilidad de poder explorar guiones profundos, súper creativos y realizarlos, ¿no? Es un poco lo que a mí él no me lleva tanto al cine de oro como por ejemplo a La mujer de Benjamín, como esa época gloriosa del cine, que de alguna manera creo que el siglo XXI ha borrado y no hemos vuelto a tener ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que Ripstein fue como el gran representante del buen momento del cine. En principio, bueno, es como un nepo baby. O sea, es decir, tenía padres famosos que desde muy chico lo metieron a la industria. A diferencia de muchos nepo babies, él estuvo rodeado de muchas eminencias del cine. Tuvo también esta posibilidad de ir escalando como de un peldaño a otro, lo cual siempre es muy aplaudible de cualquier director, como los que empezaron desde cargando cables hasta que llegaron hasta la realización, como que tienen un entendimiento muy bueno de cómo funciona el atrás. Y creo que en cada película de Arturo Ripstein como que eso está súper presente, ¿no? Por otro lado también es como el momento de los buenos actores. A mí me sigue encantando, o sea, la cantidad de actores que estuvieron con Ripstein es quizás de lo mejor de México. Podemos ver como la mejor versión de Daniel Jiménez Cacho, de Blanca Guerra, de los Bichir. De los Bichir, por supuesto, pero también, por ejemplo, en el caso de El Castillo de la Pureza, este actor que a mí me sigue pareciendo uno de los mejores. Claudio Brook, sí. Claro, o sea que es brutal, todavía como que yo siento que en sus películas hay una buena dirección de actores, hay guiones lo suficientemente buenos que llaman como a las estrellas, que es algo que se extraña en el cine de ahora. No, Rita Macedo. O sea, de hecho, todo El Castillo de la Pureza fue como un sembradío de nuevos talentos, porque Diana Bracho era muy joven. Arturo Beristain. Entonces, creo que bueno, eso es como que cuando yo veo a Ripstein es como la industria de cine que me prometieron que íbamos a tener en el siglo XXI y nunca tuvimos. Y entonces, bueno, me genera como cierta melancolía. Me gusta su profundidad, que está como muy relacionada a que siento que Ripstein era un gran lector y muy amigo de los mejores escritores que ha visto pasar este país. O sea, sigue siendo muy impresionante que el guión del Castillo de la Pureza lo haya hecho Pacheco, ¿no? Sí, pues, también hizo Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Y además hizo a Espota, hizo a Carlos Fuentes. O sea, estaba como perfectamente relacionado con el mundo literario mexicano y lograban tener estos proyectos súper ambiciosos para llevar las novelas al cine y que estas películas fueran interesantes, porque siempre lo son, ¿no? O sea, es decir, a mí, por ejemplo, la trama de Profundo Carmesí me parece genial el hecho de que haya además usado una guionista mujer en una época en la que no había muchas guionistas mujeres. Es genial porque le da un punto a esta como puesta de asesinos seriales. Le da como una diferencia, como una perspectiva femenina, lo cual hace que sea como una película de asesinos seriales única. Me encanta su etapa de western y me parece, o sea, como que aplaudo que haya directores que le apuesten al género, ¿no? Y el género del western creo que lo hace muy bien porque sus westerns los involucra mucho con esta profundidad de los personajes, ¿no? Y eso me parece increíble. Creo que es todo lo que Jodorowsky quería hacer y nunca logró ser, ¿no? O sea, es decir, sus películas se enrarecen, están cargadas como de atmósferas, a veces las atmósferas son absurdas, a veces no tienen una razón, a veces pasan algunos diálogos del absurdo,
en el medio, sus guiones no son lineales, no tienen como un entendimiento fácil, sino que tienes que ir escarbándolos y los escarba a través del absurdo, lo cual me parece increíble. Creo que es un cineasta que estuvo en una época terrible también del cine, que fueron los 70s y las películas de ficheras. Y a mí me gusta que siempre Pues ahí fue donde más retiraron. Pero siempre le apostó al buen cine. Sí. Siempre tuvo algo que decir. Y siempre tuvo una huella distintiva, que en México no es poca cosa. O sea, un director con esta trayectoria, en México es difícil encontrarlo. Y yo creo que eso es increíble. Finalmente, yo sigo creyendo que El Castillo de la Pureza está en mi top 3 de películas favoritas mexicanas. En principio porque como guionista siempre voy a aplaudir una película de ese calibre que viene de una nota roja. Creo que el tema del encierro, que en la actualidad hemos visto como en un montón de casos súper siniestros, como este de Suecia, en donde el papá encerró a la hija, etcétera, y que él como que se adelantó 40 años antes a un tema brutal que creo que para mí está perfectamente bien tratado. Digo, como persona del siglo XXI veo los nombres de los hijos y pues como que sí me escandalizo, como progreso, pero sin embargo como que creo que es una película que no envejece porque en principio el personaje del papá es una construcción brillante. Es un personaje con un montón de matices, que tiene como esta doble vida rarísima, en donde adentro obliga a sus hijos a tener un laboratorio de ratas. Y afuera lo ves como en una tortería, que además yo el otro día la vi y dije, una de las primeras actuaciones de María Rojo en la papelería a la que él va, en algún momento, porque pues vendían el veneno para ratas en las papelerías. Entonces, bueno, creo que lo que es Ripstein es como es un elemento importantísimo en la historia del cine. Es algo que no podemos evitar. Y creo que además, ya para acabar, yo diría que es como la influencia más cercana del intento de cine social que se ha tratado de establecer desde entonces. Que es cómo se trata la pobreza, desde qué ángulos, cómo se trata las injusticias sociales, cómo se trata el machismo, sin ser aberrante, sin que se te vean las costuras, sin que necesariamente se vea marcada tu tendencia política, ¿no? Entonces creo que nos pueda gustar o no, porque pues ya lo hemos hablado, los cineastas prolíficos tienen ese problema. O sea, no necesariamente todo lo que hacen es increíble, pero de Ripstein yo no me imagino otra cosa en 1990. Es el cine verdadero contestatario de México, creo yo. Pero pensando un poco en esto que dices, o sea, ¿no se te hace que a lo mejor Fons fue como, o sea, tuvo una respuesta aparentemente ligera, pero que quizá a lo mejor era más realista? O sea, es que, por ejemplo, a mí algo que me encanta de Fons, que creo que no, que creo que Ripstein carece, ¿no? Es la cuestión del humor, ¿no? O sea, cómo mezcla el humor con lo trágico, ¿no? O sea, y también pues al mismo tiempo pues esta visión como de la ciudad que no deja de ser sórdido. O sea... Pero el Callejón de los Milagros es básica, o sea, es muy buena. Es realista. No es realista. Por favor. No, bueno, eso ya es un tema para otro podcast. Pero claramente no es realista. Yo creo que sí. Sí, cómo no. Sí, o sea, vas a 90 vecindades y está Salma Hayek en un vestido entallado viendo vestidos de novia. Por favor, ¿de qué hablas? De la película sí lo es. No es. Pero yo no creo que lo intentara. Lo que creo es que Ripstein está haciendo algo que para mi punto de vista es un poco más... más cercano a lo trágico. Más astuto. No. Ripstein es el melodrama puro. De hecho, él lo ha dicho, es la regla, es lo que a él le interesa, que es como muy como Almodóvar. O sea, le evoca como a las... O sea, sí, Ripstein es acción, pulsión.
siempre en cada secuencia que tienes tú un estímulo. Pero que te hace... pero lo que hizo, por ejemplo, con Así es la vida, o sea, de que trata de adaptar a Seneca, o sea, y Seneca que pues, Pero supuestamente está mal intentar adaptar a Seneca. No, pero ahí, por ejemplo, pues no vemos vemos una especie como de intento de, pues, hacer algo como totalmente trágico y pues sí le queda algo que es como más bien como tragicómico ahí. A mí me parece, O sea, melodramático, no trágico. Dramático, chafa. yo creo que él habla, yo creo que el escenario de él sí es lo popular, pero no me parece que él sea tan político. O sea, no, a mí no me parece que Ripstein sea tan político. Pero exactamente, la tragedia sí es política. O sea, a mí me parece que es más bien como... para mí es como una cosa como que tiene que ver más con la condición humana, con la naturaleza humana, y hay mucho, por ejemplo, hay mucha locura, ¿no? Hay como muchos personajes desquiciados, todo, o sea, muchos, o sea, el de Claudio Brücken, o sea, es un güey que... Ese sí es melodrama puro. Definitivamente está loco. Los del Profundo Carmesí, pues ni se diga, o sea, hay una cosa de una locura violenta que eso a mí se me hace padrísimo, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, Fons y Casals sí estaban haciendo como un cine más de denuncia, ¿no? O sea, por ejemplo, Casals, la trilogía de la violencia, o sea, Canoa y... Las Poquianchis y Lapando, todo eso. Eso sí es un cine más de denuncia. El principio y el fin la censuraron, ¿no? Sí, pero... ¿De principio y fin? Sí. Pero No, también la censuraron, ¿no? es una cosa loca, o sea, es una... Yo lo vi en el cine. O sea, soy gente que pierde la razón, o sea, me parece que la locura sí es como un tema que está ahí de fondo muy clavado y claro, todos se mueven como es el mismo mundo, ¿no? O sea, es como este mundo de lo social, de este mundo como de la pobreza, del desarraigo, pero sí me parece que Ripstein probablemente también sea, eso sí, tal vez sí sea más universal en el sentido de que él se refiere a una cosa que probablemente sea más identificable en todas partes, porque los otros sí hablan como de cosas muy específicas, o sea, Casals sí era muy, sobre todo en los 70, a mí me parece que sí era muy valiente, ¿no? Muy valientemente político, o sea, de hacer un cine de denuncia en un momento muy, muy delicado de represión, o sea, así muy clavado, ¿no? Este otro pues se atrevía a tocar temas, por ejemplo, pues obviamente que toque el tema de la homosexualidad en Lugar sin Límites, todo eso, ¿no? Él se atreve a entrar en esos temas, ¿no? Yo creo que a Ripstein le costaría mucho. De hecho, él lo ha dicho como en una entrevista reciente, que yo creo que le costaría mucho ahorita con la cancelación, porque sí es un güey muy que necesita como esa libertad de tocar como ese tipo de cosas. Pero, que rompe tabús, ¿no? Pero sí me parece que yo no lo siento como... Y en realidad, o sea, hay una cosa interesante y es que toda esa generación realmente eran güeyes, Ripstein pues obviamente más que los otros, pero eran güeyes de la élite, realmente, o sea, eran güeyes de familias así como prestantes privilegiados, Casals y Fons también, o sea, no al nivel de Ripstein específicamente con el cine, ¿no? Pero sí era gente que le interesaba hablar de ese mundo específicamente, ¿no? Yo creo que Fons está más cercano a la gente. Sí, claro. Y Fons yo creo que no está... Sí, claro. Los albañiles. Y fue taquillero, Fons. Sí. No, Ripstein en la vida. Cachorros, ¿ves? En la vida. Y ¿ves? además los albañiles, o sea, el realismo de los albañiles y demás. O sea, creo que ahí está la ligereza, yo creo que de Fons, ¿no? Sí. Pero a Ripstein le encanta, o sea, le encanta no ser taquillero, le encanta ser oscuro, le encanta ser cinéfilo. Es oscuro, sí. Pues también Y le encanta, y le encanta ser festivalero, ¿no? O sea, también eso le encanta, no es un director para nada mainstream, pero sí creo que, bueno, que le debe algo o mucho a la estética y al haber estado cerca de Buñuel, sí, es como un Buñuel wannabe. Creo que dentro de la memoria colectiva sí hay una cosa pues mexicana pues que está ahí, no sé si desde afuera en otros países pues vean a México como lo ve Ripstein, como nosotros vemos Japón, como lo ve Kurosawa, que era demasiado comercial para los japoneses, pero creo que sí ha dejado pues sí una huella pues sí en la historia del cine, sí es alguien importante, sí es muy bueno que exista. Y también creo que tiene pues varios
varios, a mí me cae bien por berrinchudo, ¿no? Y por enojón y por, o sea, tiene esas cosas. Hay una anécdota, yo siempre con las anécdotas, que a finales de los 70s, Azcárraga, el tigre, tenía, el papá de ahorita. Tenía de amante a esta Lucía Méndez, ¿no? Entonces le pagó a Ripstein para que hiciera la película esta de La Ilegal, ¿no? Y entonces que tiro por viaje mandaba el helicóptero porque se le antojaba a la Lucía Méndez y se la llevaba del set, ¿no? Y entonces Ripstein se encabronaba y decía, no, aquí la única estrella soy yo, no puede ser que se lleven a Lucía Méndez y no me dejen filmar este día, ¿no? Y me lo imagino así súper enojado y todo, pero pues teniendo que aguantarse de que pues el que paga manda, y pues así tuvo también algunas cosillas en esa época horrible de finales de los 70s y los 80s, que pues no podemos contar películas, pero me da ternura que sea tan berrinchudo, tan enojón. Pero a ver, yo creo que no, yo no siento que haya una competencia declarada entre Fons. No. Por eso, o sea, creo que lo que aporta Ripstein y lo que aportó a la industria del cine es importantísimo. No, sí, claro que porque además es la apuesta a la literatura mexicana. Sí, pero también no tanto. No, porque mira, a ver, están los albañiles, ¿no? Están los cachorros, que también son adaptaciones. A ver, si nos vamos a pensar de que los dos adaptan, ¿no? Pero ¿por qué los estás poniendo? ¿Por qué los estás poniendo ¿por qué los estás poniendo? No, yo lo único que mencioné es la cuestión del realismo, que a mí en lo personal... No, pero yo creo que las películas de Ripstein respetan mucho más las atmósferas literarias, las palabras, el esfuerzo poético de los escritores, que las películas de Fons. Perdón, pero eso no es ni bueno ni malo. No, es bueno, porque por ejemplo en el Castillo de la Pureza, que es una adaptación de una noticia, es una maravilla. Porque no está hablando de, o sea, yo no siento que uno tenga que medir a los directores por su... Pero yo no siento que uno tenga que medir a los directores por cómo entran o no a las clases sociales, y por quién defiende mejor a las clases sociales. O sea, creo que eso es ridículo. Mira, a mí hay una cosa que pero no, espera. Que a mí me gustaría... No, rápidamente. Ahorita que estás diciendo una cosa que se me hace interesante de esto, es que a mí, por ejemplo, me gusta como... Una cosa que me gusta mucho hablando un poco de lo que decíamos de Fons, del humor. ¿Por qué hablas de Fons cuando estamos en el programa de Ripstein? Espérate. Ahorita quiero mencionar una cosa que tú dijiste, y es la cuestión, por ejemplo, de lo absurdo que de repente pone Ripstein según en sus películas. Yo a veces siento que lo absurdo, que de repente se presenta en el mundo de Ripstein, a veces sí podría llegar de repente a ser involuntario. Y pretencioso, ¿no? También a veces. O sea, a diferencia de cuando realmente hay un guión, o sea, con muy buena preparación, donde de repente lo trágico a lo mejor cabe, ¿no? O sea, en el universo, o sea, y de repente pues entra este sentido de lo absurdo, ¿no? O sea, a mí me gustan los dos, o sea, y creo que sí, yo por lo que hablo es porque es una generación además, que de alguna manera es paralela. O sea, Fonsi y Ripstein se forman al mismo tiempo. Van hacia dos objetivos completamente diferentes, que uno no desestima la importancia del otro. Y la importancia de Ripstein va mucho más allá de lo que estás diciendo. Es la posibilidad de hacer películas con personajes pesados, difíciles, llenos de matices, que además tienen arcos de transformación. Claro. De una manera, yo creo que en muchas ocasiones brillante. Tiene sus películas como bien marcadas en sus actos, ¿no? Y genera, además de con las palabras, una atmósfera de absurdo, genera con la imagen el absurdo. Como yo lo que creo es que sales de una película de Ripstein y tienes una buena colección de cosas que se te quedan en la cabeza. Claro. Como de pequeñas secuencias bien planteadas. Sí, pues sí. Porque lo que pasa es que si yo lo comparo como de, güey, el problema de Ripstein es que no hizo Rojo Amanecer, porque pues no hizo... Yo creo que eso está mal. Creo que él fue contestatario. No. En muchos momentos jamás jugó a favor del sistema. Siempre hizo lo que quiso, lo cual, en serio, en México no es poca cosa. Y nos dio la oportunidad de tener cine de autor,
Que eso es lo que es Ripstein, es un autor. No, sí, que cuando uno ve una director, película pero... se ve la huella, se ve la elección meticulosa del guionista, se ve una persona que hace buenas puestas, que tiene buena dirección de actores. Pero bueno, parece que lo que les molesta es completamente lo opuesto a lo que les molestaba de Steven Spielberg. No, o sea... No entiendo sí. eso. Yo sí. O sea, es decir, Yo no ¿cuándo les gusta que jueguen para el sistema y cuando no les gusta que jueguen para el sistema? a mí me encanta... Si no, Ripstein es un tipo que no juega para el A mí me sistema. encanta, por ejemplo, pero les molesta que no a mí me sea encanta de Ripstein, que te doy la razón de que populachero. de que justamente no juega con el sistema y es la forma en la que aborda la crítica a la religión, me encanta. Sí, pues es O sea, muy lo que hizo Buñuel, es Ripstein muy Buñuel. de realmente criticar la religión, y sí te doy un punto de que pues sí es un director Y hacerlo que tocó como pocos y hacerlo la cuestión verdaderamente, del tema no como en el religioso. crimen del padre Amaro. Sobre todo en el Hacerlo Santo Oficio, ¿no? El verdaderamente. Santo Oficio. El Santo Oficio, la Viuda Negra, o sea, también Principio y Fin. O sea, hay varias cosas Y por eso censuraron sobre lo a religioso que me Principio y Fin, encantan. y por ¿no? eso O el censuraron a Evangelio de las Principio y Fin. Maravillas. A mí el Evangelio de las Maravillas es una de las películas que más me gusta. Y creo que sí es interesante cómo Ripstein construye, pues sí, esta crítica como al impacto que tiene en México toda la cuestión religiosa. Es de las cosas que más me gusta. Y cómo habla de la perversión de las instituciones en el México priista. Sigue siendo súper interesante también cómo trata los temas políticos. Pues es verdad. Yo no creo que haya hecho lo que él quiso siempre, ¿eh? O sea, esto de la ilegal y que se la pagaron para que le hiciera y que se llevaran a esta Lucía Méndez en helicóptero, pues, hizo Dulce Desafío, ¿no? La telenovela esta con Adela Noriega, hizo Mujer, casos de la vida real, ¿no? Entonces eso bueno, no es... también pasó por él los 90s y los 2000s, en donde no podías hacer Televisa para tener dinero. O sea, pero no hizo todo, o sea, no siempre hizo pero lo que quiso. En lo que se refiere a También largometrajes, todavía entrados los 90s, tenemos piezas que no fueron tan exitosas, pero fueron como muy vituriadas por la crítica internacional, como Profundo Carmesí. Pero esa sí gustó mucho, ¿no? Bueno, yo creo que es una de las que más público ha tenido de Ripstein. Pero lo que yo digo es, nunca dejó de hacer películas transgresoras, aunque tuviera un trabajo de... O sea, yo creo que en sí mismo, no entiendo por qué lo están subestimando tanto. No estamos subestimando. Sí, no es como Estamos Fonz. criticando. No es como Fonz. ¿Y eso qué tiene que ver? No, es que para mí sí, yo creo que sí, por momentos sí era capaz de subvertir varias cosas como del orden religioso, social, todo eso. Pero, digamos, era por los temas más específicamente y por la construcción de los personajes y todo eso, ¿no? Y ahora sí creo que... o sea, sí creo que los otros, digamos, Ripstein, digamos, yo siento que no era, digamos, es un cine, digamos, que para mí sí se refería y sí hacía una crítica a la religión y podía ser una crítica al poder en términos generales, pero me parece que estos otros, o sea, por ejemplo, bueno, yo no lo quiero comparar con los otros, pero y digo, está muy bien como lo hizo Ripstein, ¿no? O sea, está muy bien porque te digo que incluso es más, yo creo que es más universal que los otros porque él toca temas de la condición humana de una manera que los otros creo que no lo hacen, ¿no? Pero obviamente los otros yo creo que pasaron más riesgos que él. Sí creo. Yo creo que comparé eso. O sea, que hagas una peli de Tlatelolco así como esa. Yo tal creo vez que es porque creo que Ripstein y Fonz comparten un elenco, ¿no? De este Star System que los hizo realmente famosos y justamente lo que tú marcabas, o sea, de que realmente hace o sea, nos dio como la posibilidad de hacer como un cine distinto. Pero sí son subversiones diferentes. O sea, que ellos compartieron, o sea, por eso los uní, no por otra cosa. Pues son rebeldías distintas, ¿no? Pues yo creo que son diferentes. Son diferentes. Yo creo que son rebeldes, pero a su manera cada uno, ¿no? No creo que, o sea, no. Es lo que yo estoy diciendo. No, pues por eso, o sea, no. Pero no, yo sí lo valoro mucho, ¿no? A Ripstein, ¿no? Lo que creo es que... Bueno, pero no, en lo que no estoy de acuerdo... Ya más hablo de ustedes dos modelos. No, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que... Que lo subestimamos, no estamos de acuerdo. No, en términos de lo cinematográfico,
Yo digo, tiene un muy buen diseño de producción, la construcción de la imagen bien, pero digamos, todo lo que es los movimientos de cámara, todas esas cosas, yo no creo que sea tan... Todo el mundo siempre tuvo la teoría de que no sabía filmar. O sea, de que no sabía cortar y por eso todo lo hacía en plano secuencia, ¿no? Pero, hasta ahora con El Diablo entre las piernas, que parece o que ya dijo en algún lugar que ya había entendido, que ya había aprendido a cortar, pero antes de eso era todo en plano secuencia porque no sé cómo cortar. Pero sí se sustenta mucho. Wow. Pero si ves, por ejemplo, lo que hace principio y fin, es como, o sea, no todo está en plano secuencia y es una gran película, ¿no? O sea, el plano secuencia del final de principio y fin es una joya. O sea, todo lo que pasa en los baños con el Ernesto Laguardia o sea, ahí te das cuenta que, pues, no, Ripstein no nomás... Sí, era plano secuencia. Y la secuencia final del Castillo de la Pureza. También. Que es cuando entran a la casa. Digo, hacía eso. Pero lo curioso es que dice Paquito plano secuencia. Como plano secuencia, plano secuencia. Bueno, pues es big deal. Pero sí creo que pero yo creo que un poco sí tiene razón Viviana en que tiene la clave en que sí se protegía mucho en cuanto a que las adaptaciones que hacían, sí era gente que había capturado muy bien ese ambiente, que conocía muy bien ese ambiente y entonces eso le protegía cuando hacía esa representación, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces sí lograba ser fiel, digamos, como a una atmósfera porque era fiel de cierta manera como a la obra original, ¿no? Y aparte como siempre tenía muy buenos autores, ¿no? Tenía ¿cómo se llama? Patricia Reyes Espíndola y Blanca Guerra y no sé qué, y bueno, tenía excelentes actores, entonces podía darse ese gusto o ese lujo de hacer esos planos, porque los actores le sostienen muchísimo los planos, o sea, si yo tengo a Daniel Jiménez, o sea, esta de ¿cómo se llama ella? Regina Orozco. Regina Orozco y o sea, si yo tengo esos dos actores, yo puedo dejarlos un montón de tiempo y ellos sostienen eso y tengo un super diseño de producción y todo eso, pues lo sostienen, ¿no? No es necesario que sea tan especialmente diestro yo con la cámara, ¿no? Yo creo que una crítica que se le hizo como muy dura a Ripstein, o sea, que creo que fue la Ayala Blanco que se burló de que había intentado hacer con Profundo Carmesí el Bonnie and Clyde mexicano, ¿no? Sí tuvieron un conflicto, ¿no? Esa es buenísima. ¿Por qué los perros se enemistaron con los gatos? Sí, porque sí tuvieron un lío por Lugar Sin Límite. Le hizo una crítica muy dura a Ayala. Y güey se enojó tanto que lo demandó, Ripstein, ¿no? Como si la gente le importara y leyera crítica. Claro, o sea, como si una crítica fuera... Y pues entonces, claro, el Ayala Blanco todavía a estas alturas le sigue tirando mierda, ¿sí? ¿No? Se hicieron dos bandos. Sí. Se hizo el bando García Riera, que era el chilaquil de Buñuel y de Ripstein, y se hizo el bando Ayala Blanco, ¿no? Se dividieron los críticos en esos dos bandos durante años, 20 años, o no sé cuánto, por esa polémica de nosotros respaldamos a Ripstein y nosotros respaldamos a Ayala Blanco. Pero es otro berrinche que me da así un montón de ternura. Un berrinche de viejitos. Sí, pero ni siquiera tan bien. Estaban jóvenes todavía. Sí, pero igual sus berrinches, pero pues de Nepo Baby, ¿no? ¿Y por qué se retiró, saben? ¿Quién? Ripstein, digo, ya está entrado en sus 80. No se ha retirado. Yo había leído una noticia porque ya no iba a volver a hacer cine. El Diablo entre las piernas es como del 18, 17. No, la que creo que se retiró fue Pasalicia, que dijo que ya no tenía ganas de escribir guiones, que mejor se iba a dedicar a otra cosa, que porque pues, sentía que todo lo que ella quería abordar pues iba a ser cancelado, ¿no? Ahora ella es lo que ella dice. Yo creo que ella es un personaje clave en la carrera de él. No, totalmente. De los 80 en adelante, sí es... Porque sin los guiones, o sea, vamos a ver. No, hicieron muy buena mancuerna. Te puede gustar o no gustar, pero pues se encontró su media naranja. En todo sentido. Claro. Sí, muy, muy, muy prolíficos los dos, ¿no? Como muy... Y egomaniacos. No, claro. Sí, pero ahí creo que como que cabe una pregunta interesante que siempre he querido hacer, que es ¿qué pasó después de los 90s con el cine? ¿Por qué no hay como un Ripstein, un Casals, un Fons de contemporáneos, pues? Como estas
directores bases del cine mexicano. No hablo obviamente de Guillermo del Toro porque los considero como en el cine de Estados Unidos. Me refiero como a un sistema de directores importantes o esenciales. ¿Qué pasó? Pues, pero es que yo creo que sí tiene que ver con toda esta cuestión de cómo en la época de Fox, pues de repente se le empezó a dar como esta cabida a todo lo que fue como el cine urbano de la Ciudad de México. ¿Sientes que ya no se le da? O sea, como, no, sí, pero como que creo que ahí fue un momento como muy clave, ¿no? Y que empezó a haber como nuevos directores, pues como Iñárritu, por ejemplo, ¿cómo se llaman los que hicieron Perfume de Violetas? También es ella, ¿no? También la época de Pepe Wilker, la época de Sariñana o Sarimañas, o sea, y de cómo realmente pues fue como un momento como muy diferente. O sea, yo creo que ahí Ripstein como que sí siguió presente, pero ¿qué pasó? ¿Acabó el apoyo del Estado? No, más bien se ¿Y empezaron a entonces dar como por qué creen que más... estamos en donde estamos ahorita? Se volvió muy Más jóvenes. underground, ¿no? Ripstein en esa época se volvió muy underground, ¿no? No, en esa época fue cuando le prestaron, Sony le prestó la primera cámara digital para hacer primero fue La Perdición de los Hombres y después fue Así es la vida, y entonces como que hizo esos experimentos filmando, pero, o sea, yo de buena fuente o de cercanía, pues lo que sé es que él decía que gracias al surgimiento del cine digital, él veía la posibilidad de no retirarse y justamente de hacer más películas y de hacer más cosas, ¿no? Que le había dado esa oportunidad, que lo dice esta Pasalicia, ¿no? Que le dijo, gracias a que ahora existe el cine digital y no tienes que gastar tanta película y se ha vuelto poquito más barato, podemos hacer, pues, seguir haciendo cine. Y yo creo que en el de Peña Nieto también fue Omar Chaparro y todo eso. Sí. Creció un montón. Pero lo que me refiero es como este cine insignia de los 90s, en el que tenemos de todo, incluso, por ejemplo, La Tarea. Sí, pero es que es bien... ¿Qué fue lo que cambió? Con los actores. Puede ser. O sea, fue como un boom de los actores que creo que sí fue como... Se formó un Star System sólido. O sea, donde había como rostros conocidos, donde estaban en su mejor momento, ¿no? Y a lo mejor cuando ya los ves en la época de los 2000 sí sigue eso presente, pero pues poco a poco de repente los empiezan a sustituir por otra nueva camada, ¿no? O sea, que se acabó el cine. Que realmente y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que el espectador mexicano realmente a veces no le importa tanto realmente el papel del director y sí se va por la cuestión de la presencia del actor. Bueno, ¿no? pero siempre el cine. Pero eso lo dices por Omar Chaparro. Pues porque pues es lo que jaló, ¿no? Y Carla Souza o quién más, o Jaspic, ¿no? Jaspic. Pues sí. Sí, puede ser. O Jaspic o Derbez en el cine también, ¿no? O creo que se le dejó de apostar a ciertos guiones. Se le dejó de apostar a cierta calidad en todos los sentidos. Temas. Pues hay una se agotaron ¿no? algunos temas y ya no hubo como temas que lograran como sobreponerse. Ojo, esto no quiere decir que todas las películas que se hayan hecho del 2000 al 2025 sean malas, ni mucho menos. A lo que me refiero es que los directores ya no tienen esa relevancia que solían tener. Quizás lo que acabó un poco con el cine fue la multiinformación, las plataformas, y que hay demasiadas opciones y entonces es difícil. Quizás el problema es que hay más películas. No sé, hay muchísimas más. En los 90 se hacían 6, 7 al año y ahorita se están haciendo más de 100. Pero pues ¿cuántas vemos? Esa es una pregunta, o sea, ¿cuántas de esas 100, cuántas vemos? Y luego, si uno hiciera, les va a molestar la pregunta, pero ¿quién es el Ripstein del 2025? Ahorita, en el cine mexicano, como un imprescindible que tengas como que seguirlo y... ¿Quién? No. Nadie. Bueno, dicen ellos que Ruiz Palacios, pero no sé. Ruiz Palacio. Bueno, a lo mejor yo creo que un intento de Ripstein, pero malo. Ajá. O sea, pero que no creo que le llegue, pues es Amate Escalante. Tú dices, sí. Ajá. Es lo que yo también pensaba. O sea, a mí no me gusta mucho. O sea, por ejemplo, sí me gustan, pero siento que no. Siento que tiene como un poco esa vena, ¿no? Porque no podría situar a Carlos Carrera porque Carlos Carrera es de otra generación, entonces
Entonces yo creo que Carlos Carrera es como de esta generación, o En el sea, Inter, en el intermedia Inter, entre los 90s sí. y los 2000. Ahorita están las directoras, ¿no? ¿Cómo se llama esta? A lo mejor Tatiana Hueso podría también Tatiana estar Hueso, cercana a Ripstein, ¿no? Esta otra, la de la Pero es más ¿cómo se llama? documental. Lila Vilés, Lila y Totem. Vilés, todo eso, ¿no? O sea, creo que vale la pena preguntarse eso, porque creo que lo que nos pasa con el cine mexicano es que es difícil ubicarlo en el tema contemporáneo. Y, por ejemplo, eso no me pasa con el cine argentino, que tengo muy claras cuáles son las películas como más importantes, y me pasa también con el cine español, Pero que creo que todavía tengo como ubicados directores, pero con el cine mexicano no sé. Porque yo no siento que sea un problema de calidad. Los chilenos están volando. Los chilenos. Pero algo sucede que en México Ripstein terminó con la generación. O quizás Carlos Carrera. Podría haber sido el último representante. Sí, bueno. No, pues aparentemente también les va bien en festivales y todo eso, ¿no? Pues o sea, a todos estos, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que comparte Carrera con Ripstein puede ser la cuestión de que pues, Carlos Carrera siempre da de qué hablar. O sea, siempre enoja, ¿no? O sea, y eso es algo bueno. Desafortunadamente tuvo un hueco de años sin filmar. Ahorita está volviendo a filmar. Pero la que hizo de la infancia, que se la censuraron, pues es una joya, ¿no? O también la última que hizo de Confesiones, pues irritó. Sigue siendo muy vigente. Siempre y muy molesta. Interesante. Y muy interesante. Sí. Bueno, creo que pues ya para cerrar, ¿cuál es tu película preferida de Ripstein? Cadena Perpetua, sin lugar a dudas. Me encanta el personaje de Tarzán, me encanta que hay un partido de fútbol y todo el tiempo hablen del partido de fútbol que ocurre un día y que no hay salida. ¿Y la tuya, Viviana? El Castillo de la Pureza, por mucho, me parece que además no envejece, sigue siendo como o sea, de que la empiezas a ver a que la terminas como una sucesión de cosas hipnóticas y como una buena metáfora de la vida antes de que se cayera el muro. Entonces creo que es un referente. Pues Cadena Perpetua me gusta, pero el Castillo de la Pureza se me hace tal vez la más buñueliana de Ripstein, pero Profundo Carmesí también se me hace. Sí, Profundo Carmesí es mi segunda. Bueno, Principio y Fin. Bueno, sí, yo tengo unas 5 que me gustan mucho, pero yo me quedo con Castillo de la Pureza y Profundo Carmesí. Sí. O yo me quedo con Principio y Fin y con Y con Fons. Y con toda Fons, la obra de ¿cierto? Fons. Y con los Y con el lugar sin límites. Lugar sin límites. Sí, tiene buenas, tiene muy Sí. buenas. Bueno, pues muchas Muchas gracias. están gratis en YouTube. Por favor, inscríbanse al canal, síganos, ¿no? Que Ripstein nos Se van a oiga. encabronar, se van a encabronar. Sí. Muchas gracias.